Hola chicas y chicos de tercero, en esta nueva clase número 7, vamos a trabajar la notación científica, que es una forma de escritura que nos permite escribir de manera abreviada y fácil números muy grandes, como los que tenemos acá a continuación en los ejemplos. Miremos este número, la cantidad de cifras que tiene. O números muy pequeños también, como por ejemplo los números que tenemos a continuación. Miren acá la cantidad de cifras decimales que tiene la masa del protón expresada en gramos. Ahora vamos a hacer la comparación de los ejemplos anteriores, de cómo es su forma de escritura decimal y cómo es la forma de escritura en la notación científica, para que se vea que con notación científica se escriben de forma mucho más sencilla y corta. Un número está escrito en notación científica cuando está expresado como un producto entre un número, que puede ser entero o decimal, y una potencia de base 10. Esto de forma simbólica se escribe como a por 10 a la n, donde a es el número entero o decimal. Y acá tenemos la potencia de base 10 y n va a tomar un valor de acuerdo al número en cuestión que vayamos a escribir como notación científica. A pertenece al campo de los números racionales, ¿sí? Y tiene que tener la característica de que su módulo tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Y n, que es el exponente, pertenece al campo de los números enteros, es decir, puede ser un número positivo o negativo. Los pasos a seguir para escribir un número en notación científica va a depender de si se trata de números grandes o números pequeños. Esta es la primera diferenciación que tenemos que hacer al momento de hacer un traspaso de un número de forma decimal a notación científica. Acá tienen el paso a paso de cómo expresar números muy grandes o muy pequeños con notación científica, pero nosotros lo vamos a ver directamente en los ejemplos a continuación. En nuestro primer ejemplo vamos a escribir un número grande con notación científica. El número en cuestión es 1080 millones. Lo primero que vamos a hacer es contar la cantidad de cifras que tiene el número, que en este caso nuestro número tiene 10 cifras. Segundo, lo que vamos a hacer es restarle 1 a esa cantidad de cifras para establecer el valor de n. Recordemos que un número está escrito en notación científica cuando es de la forma a por 10 a la n. Entonces al 10 le restamos 1, nos queda 9, que es el valor de n, como recién mencioné. Entonces podemos reemplazar a n por 9. Y ahora nos falta establecer el valor de a. Para establecer el valor de a, lo que vamos a hacer es poner como parte entera el primer dígito que tiene el número más a la izquierda, luego ponemos una coma y establecemos cuáles van a ser las cifras decimales, siempre evitando que las últimas cifras sean 0. En este caso, la primera cifra que tenemos a la izquierda es el 1, así que después del 1 ponemos la coma, y la parte decimal va a ser el 0,8, ya que el resto de las cifras que le siguen son todas ceros, ¿sí? Estas cifras son todas ceros. Entonces A va a ser 1,08. Ahí lo reemplazamos, entonces podemos concluir que nuestro número en cuestión, que es 1080 millones, en notación científica se escribe como 1,08 por 10 a la 9. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Lo primero que hacemos es contar la cantidad de cifras que tiene la parte entera del número, que en este caso 100 billones tiene 15 cifras. A esa cantidad le vamos a restar 1 para establecer el valor de n. 15 menos 1 nos queda 14. Entonces podemos ya afirmar que el exponente de 10 es 14. Y ahora vamos a establecer el valor de a, ¿sí? Entonces, luego el primer dígito de la izquierda, colocamos la coma, y esa va a ser la parte entera, que en este caso es 1, y la parte decimal, siempre intentamos que no sean las últimas cifras ceros. Y en este caso tenemos todos ceros. Entonces, a, que es nuestra parte entera, va a ser solo 1, porque 1,0 es lo mismo que escribir 1. Entonces, podemos concluir que el número 100 billones es igual a 1 por 10 elevado a la 14. Tercer y último ejemplo de un número grande expresado en notación científica. Primero vamos a contar la cantidad de cifras que tiene la parte entera del número. En este caso, el número 300.000 millones tiene 12 cifras. Luego, a esa cantidad de cifras le vamos a restar 1,
que nos queda 11, entonces n va a ser 11, ahí lo reemplazamos, y ahora tenemos que ver el valor de a. Entonces, luego del primer dígito de la izquierda, colocamos la coma. ¿Sí? Nuevamente, como en el ejemplo anterior, nos quedan que todas las cifras que siguen son ceros. Entonces, a lo vamos a reemplazar solo por 3. Entonces podemos concluir que 300.000 millones es igual a 3 por 10 a la 11. Ahora vamos a escribir números pequeños con notación científica. Lo primero que vamos a hacer es correr la coma hacia la derecha hasta que nos quede la primera cifra distinta de 0. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la coma acá y la vamos a correr hasta la primera cifra distinta de 0, o sea que es 2. Entonces después del 2 ponemos la coma. Y de esa forma establecemos el valor de a. En este ejemplo, como después del 2 no hay más cifras decimales, a va a valer 2. Lo reemplazo y ahora, para establecer el valor de n, lo que vamos a hacer es contar cuántos lugares corrimos la coma, que en este caso lo corrimos 8 lugares. Pero como se trata de números muy pequeños, ese 8 lo ponemos como negativo siendo exponente de 10. Entonces podemos escribir nuestro número en notación científica como 2 por 10 elevado a la menos 8. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es correr la coma hacia la derecha hasta la primera cifra que sea distinta de 0. Es decir, acá esta coma la vamos a correr acá, después del 9, que es la primera cifra decimal que es distinta de 0. Y en este caso, como después del 9 hay un 7, a va a ser 9,7. Ahora vamos a establecer el valor de n. Para eso contamos la cantidad de cifras decimales que corrimos la coma. En este caso son 11 cifras y lo tenemos que poner con signo negativo. Entonces n va a ser menos 11. Por lo tanto, nuestro número en notación científica va a ser expresado como 9,7 por 10 a la menos 11. Bueno, hasta recién vimos cómo escribir números que están expresados en forma decimal en notación científica. Y ahora vamos a hacer lo inverso, vamos a pasar números de notación científica a forma decimal. Para ello, lo primero que vamos a hacer es identificar si se trata de un número muy grande o un número muy pequeño. Nos damos cuenta por el signo del exponente, ya que cuando se trata de números grandes, el exponente es positivo. Acá tenemos 2,3 por 10 a la 6. Recordemos que este exponente n viene de hacer la resta entre la cantidad de cifras del número y 1. Recuerden que a la cantidad de cifras le restábamos 1. Entonces, si acá tenemos un 6, quiere decir que el número tiene 7 cifras, ¿sí? Porque al restarle 1 nos queda 6. Entonces lo que vamos a hacer es poner el coeficiente sin la coma, ¿sí? Estos dos números en este caso, y como sabemos que el número tiene 7 cifras y hasta acá tenemos 2, le vamos a agregar a la derecha la cantidad de ceros que sean necesarios. En este caso son 5 los ceros que vamos a agregar para que el número quede con las 7 cifras que tiene en forma decimal. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos 6 por 10 a la 8. Si tenemos de exponente un 8, quiere decir que el número en forma decimal tiene 9 cifras. Entonces voy a poner el coeficiente, que es 6, y le voy a agregar a la derecha la cantidad de ceros que sean necesarios. En este caso, para que todo el número tenga 9 cifras, le tengo que agregar 8 ceros. Y ahí nos queda expresado el número en forma decimal. Y último ejemplo, tenemos 4,75 por 10 a la quinta. Si acá tenemos un 5 de exponente, quiere decir que el número en forma decimal tiene 6 cifras. Ponemos primero el coeficiente sin la coma. Hasta ahí tenemos 3 cifras y nos faltan 3 cifras más para que el número tenga 6 cifras. Entonces a la derecha agregamos 3 ceros. Y ahora, cuando queremos pasar números pequeños en notación científica a forma decimal, que son aquellos que tienen un exponente negativo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 1,5 por 10 a la menos 6. El exponente n menos 6 nos indica que nosotros corrimos hacia la derecha 6 lugares la coma, hasta que nos quedó después del primer número distinto de 0. Entonces, como recién en el sexto lugar nos encontramos al primer número distinto de 0, sabemos que antes, en la expresión decimal, vamos a tener 5 ceros. Y luego agregamos los coeficientes. ¿Sí? Y si hago la comprobación, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras y ahí va la coma. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. 7 por 10 a la menos 4.
quiere decir que recién en el cuarto lugar de las cifras decimales nos encontramos al 7. Entonces vamos a poner ante 3 ceros. Y luego ponemos el 7, ¿sí? Entonces miren, 1, 2, 3, 4 y ahí iría la coma. Y último ejemplo, tenemos 5,389 por 10 a la menos 9. Quiere decir que en la parte decimal del número, antes de encontrarnos con este 5, hay 8 ceros, ya que en noveno lugar está el 5. Entonces pongo 0, agrego los 8 ceros y después pongo el coeficiente que es 5,389. Para sumar y restar números que están expresados en forma de notación científica, lo que deben tener en común es la misma potencia con el mismo exponente. Si sabemos que siempre van a tener una potencia de base 10, pero necesitamos que los exponentes sean iguales. Para resolver estas operaciones, lo que vamos a hacer es sumar o restar, según correspondan, aquellos números que están multiplicando a la potencia, es decir, a, que también los vamos a llamar coeficientes. Y la potencia se mantiene igual, o sea, solo opero con los coeficientes. Vamos a ver acá los ejemplos. Acá A o los coeficientes son 2,5 y 3, entonces los vamos a sumar y vamos a dejar a la potencia igual. Entonces 2,5 más 3 nos da 5,5, nos queda por 10 a la quinta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá todos los términos tienen el mismo exponente a la potencia, entonces vamos a operar con los coeficientes, que en este caso son 4, 1,3 y 6. Hago esa resta, ¿sí? Y me queda menos 3,3 por 10 al cubo. Recuerden que la potencia la mantenemos igual. Para multiplicar y dividir números en notación científica, vamos a usar las propiedades asociativa, conmutativa y también las propiedades de la potenciación. Acá, como en la suma y la resta, vamos a multiplicar o dividir según correspondan los coeficientes entre sí, que es A, pero la diferencia que acá tenemos es que también vamos a multiplicar o dividir las potencias, utilizando las propiedades de la potenciación. Vamos a ver el primer ejemplo. Acá voy a multiplicar A, que son los coeficientes, que en este caso son 4,1 y 2. ¿Sí? Y después voy a multiplicar entre sí las potencias, 10 al cubo por 10 a la sexta. Acá lo escribo para que ustedes vean las operaciones que voy a hacer. Y entonces queda que 4,1 por 2 es igual a 8,2. Y las potencias acá tengo un producto de potencias de igual base, ya que se están multiplicando dos potencias de base 10. Entonces puedo sumar los exponentes, por lo tanto me queda 10 a la novena potencia. Vamos a ver un segundo ejemplo. Acá tenemos una división, entonces voy a dividir coeficiente con coeficiente y potencia con potencia. Acá lo escribo. Miren, acá pongo un por porque recuerden que un número está escrito en notación científica cuando es de la forma a por 10 a la n. Entonces, lo que está en amarillo, que es la división de los coeficientes, va a ser a. Entonces yo eso lo tengo que multiplicar por la potencia de base 10. Siempre va a ir multiplicándose. Bueno, y ahora resuelvo. 6 dividido 4 nos da 1,5. Y acá tengo cociente de potencias de igual base. Se están dividiendo dos potencias, ambas de base 10. Entonces resto los exponentes y me queda 10 al cubo. Y vamos a ver el tercer y último ejemplo, que tenemos una fracción, pero recordemos que la fracción nos indica que hay una división. Entonces voy a proceder de la misma forma que el ejemplo anterior, que el segundo ejemplo. Voy a dividir entre sí los coeficientes, entonces me queda 14 dividido 7 por la división entre las potencias de base 10. 14 dividido 7 nos da 2. Y la potencia de base 10 nos queda 10 a la menos 7, ya que resté los exponentes. Menos 5 menos 2 nos queda menos 7. Bueno, chicas y chicos, esto es todo por esta clase. Esperemos que les sirva el video. Les vamos a adjuntar con Ana también un PDF donde va a estar todo esto explicado paso por paso, también para que puedan ir leyendo ahí y comparando con lo que van haciendo. Y escríbanos con cualquier consulta que tengan y con todo lo que necesiten. La profe Ana me dijo que les diga que les mando un fuerte abrazo de oso. Yo también le mando muchos besos. Este video lo hice yo solo porque es más sencillo, nada más que lo haga una, pero trabajamos las dos en la confección de él. Así que les mando muchos saludos y que tengan una hermosa semana.